buenos días. Mi nombre es Michael Steven Gómez Triana, estudiante de Sociología de la Universidad Abierta y a Distancia, matriculado en el curso de Corrientes de Pensamiento Sociológico. En este video socializaré con ustedes la exposición de la tarea 2, explicación de las formas de interacción social. Corrientes de Pensamiento Sociológico. Presentado por Cindy Paola, John Sebastián, Martin Johanna, Erika Alejandra y Michael Steven. Objetivos. ¿Cómo construimos la realidad que nos rodea? La comprensión de la dinámica social y el comportamiento humano que ha sido objeto de estudio para numerosos pensadores. De esta presentación se hablará sobre las construcciones de 4 figuras claves de Emile Durkheim, George Mead, Reagan Collins y Hans Hoas. Desarrollo. Comprender cómo estas teorías nos ayudan a implementar la realidad social contemporánea. 1. Emile Durkheim enfatiza su teoría en el funcionalismo y la importancia de los rituales en la cohesión social. Nos explica cómo los rituales contribuyen a la conciencia social. 2. George Mead nos presenta en su teoría el concepto de intersubjetividad y discute cómo las interacciones simbólicas crean significados compartidos y contribuyen a la identidad social. Reagan Collins nos ofrece una perspectiva sobre las interacciones sociales y cómo estas están creadas y estructuradas socialmente. 4. Hans Hoas desafía la idea de la sociedad en su enfoque a la creatividad humana. Con la construcción social, Hoas enfatiza el papel de la acción individual en la creación de significados sociales. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Marlene Johanna Castro. A continuación vamos a continuar, como lo mencionan nuestros compañeros, conversando sobre los rituales del mundo y los ritos particulares desde la postura del reconocido Emile Durkheim. Ritos particulares por Emile Durkheim y la magia del ritual. El ritual no solo se le atribuye a la religión, sino que la sociedad en sí misma se basa en rituales para toda la estructura social por medio de la conciencia o de la memoria colectiva. Aún las sociedades más primitivas y más antiguas gozan de rituales desde las pequeñas comunidades hasta las grandes masas, como si el ritual representara el estatus de la vida social de una persona, e igualmente a una sociedad organizada y estructurada y basa el ritual para el desarrollo social y el desarrollo económico. A través de los rituales también se reproducen, se fortalecen, se regulan y autorregulan las sociedades y se transforman entre lo sagrado y lo profano. Así que a su vez genera unas normas y una mirada de lo que realmente puede ser el bien o el mal. De igual manera, advierte Durkheim que hay un sentimiento de adoración o efervescencia entre los rituales colectivos o grupales. Así hay una coordinación rítmica y de voces que forman un orden superior. Por ende, los rituales son la base de la vida social organizada. De igual manera, el poder y la energía que experimentan las masas o los participantes de dichos rituales dan origen al sentido de una realidad o de lo que realmente es trascendental, o lo que algunos llamarían lo sagrado o lo divino. Emile Durkheim nos da a entender que las personas realmente están adorando a la propia sociedad por medio de los rituales. Por ejemplo, para muchas personas el poder divino se manifiesta cuando hay aglomeraciones de personas realizando un ritual, como si la adoración es el poder que mantiene unidos a los miembros del grupo o la secta, alrededor de un tótem o un dios que se adora en colectividad.
Se trata de una idolatría o un sentimiento o imaginario y una efervescencia o una energía social alrededor de un dios o un tótem, por lo que la sociedad se reúne para adorar esa energía social y luego se adora a sí misma como adorando a una forma de un dios a través de un ritual o a través de sí misma. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joan Sebastián. Voy a hablar sobre la categoría de la intersubjetividad basado en la teoría del autor Herbert Mead. Bueno, la teoría de Herbert Mead sobre la intersubjetividad es crucial, es bastante fundamental para lograr comprender la interacción social y la construcción de el yo, como él lo denomina, en relación con los demás. Desde su perspectiva del interaccionismo simbólico, el autor sostiene pues cómo la conciencia individual se logra ejecutar a través de la comunicación y la participación en la sociedad, lo cual implica que el yo no es una entidad fija, sino que pues se sumerge en el proceso de interacción con los otros. Dentro de sus aportes y la importancia dentro de la interacción social, Mead sostiene que la intersubjetividad es posible gracias a los símbolos compartidos, especialmente en el lenguaje. Su concepto de otro generalizado explica cómo las normas y valores sociales son interiorizados, permitiendo la socialización y la cohesión. Sus ideas pues también nos ayudan a comprender cómo la construcción de identidades y la formación de comunidades son esenciales en temas como la educación, el trabajo y las relaciones interpersonales. Tenemos ejemplos muy claros dentro de la cotidianidad y que pues al día de hoy son vigentes, que son las redes sociales y la identidad digital, el entorno laboral y la educación y el aprendizaje colaborativo. Pues digamos que dentro de la era digital, pues existen redes sociales como Instagram o TikTok, las cuales pues las personas construyen su identidad digital según la interacción y las normas de la comunidad. En un ámbito laboral, las personas ajustan su comportamiento a las reglas organizacionales, lo cual facilita la cooperación y la comunicación. Y dentro de la educación y el aprendizaje colaborativo, los estudiantes interiorizan normas a través del diálogo y el aprendizaje colaborativo, pues a través de empatía y de comprensión mutua. Y pues todo esto tiene un impacto o una influencia dentro del contexto actual, lo cual pues según la teoría de Mead sigue siendo clave para lograr entender la interacción digital, la construcción de identidad y el impacto de la inteligencia artificial. En un mundo donde que pues cada vez está más polarizado, en donde pues tiene un enfoque sobre la intersubjetividad, en donde pues nos ayuda a analizar la función de discursos colectivos y a pues lograr fomentar el diálogo. Además que pues también nos logra o nos permite comprender cómo la comunicación y la cooperación se lleva a cabo en entornos laborales, en entornos educativos y pues por último tecnológicos. Muchas gracias. Mucho gusto, mi nombre es Erika Alejandra Forero Niño, hago parte del programa de Sociología de la Universidad UNAD. Para esta ocasión, en el colectivo voy a exponer a ustedes el tema de cadenas de interacción y emociones del autor Randall Collins. Este autor es un sociólogo y teórico que nos habla principalmente de la interacción social. Tiene un enfoque centrado en la interacción cara a cara, en las emociones y cómo éstas se vinculan en las estructuras sociales. Además, desde su modelo sobre rituales de interacción, él destaca las emociones como fundamentales para las dinámicas sociales. Randall Collins nos dice que la interacción social está compuesta por los rituales, en donde las personas se coordinan de tipo emocional a través de estímulos, de señales, de símbolos y códigos y generan respuestas mutuas.
Además, a partir de estos rituales, los individuos se conectan de tipo emocional y fortalecen sus relaciones sociales, además de conformar unas acciones secuenciales entre las personas en donde cada acción se ajusta a una siguiente. Él también nos habla de un modelo de foco común, el cual propone que durante las interacciones las personas se enfocan en un tema o en un estímulo, lo cual hace que se cree un sentimiento de tipo colectivo que les conlleve a la unión, a la perseverancia, a la permanencia entre estos individuales, entre estos individuos, y como tal, la intensidad de su enfoque, ¿sí? De su sentimiento colectivo les va a permitir llegar al éxito del ritual de interacción. Nos habla también de una consonancia emocional, la cual es entendida como la coordinación emocional que se da entre las personas del colectivo, llegando así a una alineación de sus emociones que se dan durante las interacciones. Además, habla de una consonancia que es el principal factor que fortalece los lazos sociales, generando como tal entre los participantes la empatía, la ayuda, la cooperación y un entendimiento mutuo. Habla de la ritualización emocional, en donde las personas generan como tal una sincronización eh, generando una misma emoción, ¿sí? Para llegar a una potencia de conexión social. Es, por ejemplo, decir cuando vamos a un ritual religioso, estamos en una misa católica, todas las personas van hacia un mismo enfoque, todas las personas van hacia un mismo lugar y todas las personas están manejando unas emociones similares de acuerdo al contexto. Para Randall Collins, las emociones no se dan de tipo individual, sino que por el contrario son señales de tipo social que generan un propósito colectivo. Él establece que las emociones permiten formar alianzas y fortalecer una cohesión dentro de un grupo social. Además dice que estas permiten como tal mantener un orden social y sirven como un pegamento entre los individuos. Si yo hago parte de un colectivo, me siento a gusto, tranquila, comparto las emociones con mis compañeros, voy a querer estar en ese lugar, voy a querer hacer parte de ese lugar y voy a establecer un vínculo con las personas que hacen parte de este colectivo. El autor nos explica y nos hace énfasis en que estos planteamientos son vitales porque nos permiten como tal generar una comprensión de los vínculos emocionales, además nos permite la interacción humana y nos dice que los rituales sociales son mecanismos de control porque nos permiten regular las relaciones sociales, nos permiten fomentar la cooperación y generar el entendimiento grupo entre las personas que hacen parte de los colectivos. Teniendo en cuenta cada uno de estos aportes y las ideas generales que nos hace el autor sobre el tema, podemos concluir que estos aportes son aplicables a nuestra vida diaria, son aplicables a diferentes contextos en los que estamos, en los contextos sociales actuales. En las imágenes podemos apreciar algunos de los ejemplos. Nuestras cadenas de interacción y emociones son aplicables a las relaciones laborales, a la política, a los contextos deportivos, a los conflictos, a las relaciones de parejas y amigos, a la enseñanza y la educación y a los rituales de tipo religioso. Entonces, estos aportes se hacen vitales y fundamentales para entender las interacciones, las relaciones, los comportamientos y los vemos presentes en nuestro día a día. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Cindy Parra y voy a hablar sobre la contingencia y la creatividad de Hans Jones. Como introducción al concepto o definición, la creatividad, Jones nos habla de la creatividad y la contingencia como elementos clave de la acción humana. La creatividad no se limita solamente a el arte o a la ciencia como nosotros creemos, sino que es una capacidad que todos tenemos para innovar y adaptarnos a nuevas situaciones o situaciones imprevistas. Por su parte, la contingencia se refiere a la imprevisibilidad de nuestras acciones que no están completamente determinadas por normas o estructuras sociales.
bases teóricas, tenemos el pragmatismo. Joan se inspira en el pragmatismo de autores como John Dewey y George Herbert. Estos pensadores destacan que la acción humana es siempre situada y responde a problemas en concreto, problemas concretos. Asimismo, tenemos la acción creativa versus la acción racional. Y Joan nos propone que la acción no sigue un modelo racional o normativo, sino que es intrínsecamente creativa, porque las personas no solo siguen reglas, sino que las interpretan y adaptan en función a su contexto. Ejemplos. Bueno, en ejemplos tenemos la innovación tecnológica, que son, pues las redes sociales son uno de los ejemplos más fuertes, digamos, la creación de nuevas tecnologías y cómo nos adaptamos a ellas, ¿no? Un ejemplo claro a nivel, yo creo que fue global, que fue la pandemia y cómo todas estas tecnologías tuvieron que innovarse y adaptarse para, pues, para poder suplir ciertas necesidades y para poder eh, llegar a las personas también. Las plataformas también pues cambiaron la forma en que nos comunicábamos y generan también nuevo valor, nuevos valores. ¿Sí? Ese es uno de los ejemplos. También los movimientos sociales, que también los vemos mucho pues a nivel pues de nuestro país, a nivel nacional, como son las marchas. Hace más o menos, bueno, estamos en el 2024, hace más o menos 4 años hubo un estallido social, que pudimos ver muchos movimientos sociales, muchas marchas, y estos movimientos eh, surgen como respuestas también creativas a problemas sociales en específico. Estos movimientos no solo cuestionan las normas existentes, sino que proponen nuevas normas de organización y de acción colectiva. Otra es la adaptación cultural. La globalización nos ha llevado a una mezcla de culturas, lo que ha dado lugar a nuevas formas de expresión artística, gastronomía, bueno, estilos de vida, etc. Esta hibridación cultural es un ejemplo de cómo la creatividad y la contingencia operan en la sociedad. Bueno, la importancia de lo que dice Hans Jones. Adaptación al cambio, la creatividad y la contingencia son esenciales para que las sociedades se adapten a cambios rápidos, como lo que veníamos hablando en los ejemplos anteriores, como los tecnológicos, económicos, ambientales, tema que es otro tema importante, que es el cambio climático y bueno, todo esto que me parece también pues importante como añadirlo. La innovación social. Estas capacidades permiten a los individuos y grupos proponer soluciones innovadoras a problemas complejos, como la desigualdad o, como les estaba hablando, el cambio climático. La libertad humana de Jones enfatiza que la creatividad y la contingencia son expresiones de la libertad humana. ¿Sí? Las personas no están completamente determinadas por estructuras sociales, sino que tenemos la capacidad de transformarla. ¿Sí? Por eso somos libres, ¿no? Bueno, y para terminar, tal vez como reflexión final, pues estamos en un mundo de constante cambio y la creatividad y la contingencia son muy importantes, nos permiten adaptarnos y reaccionar a pues a los diferentes cambios o lo que el mundo los diferentes desafíos que la sociedad nos propone, ¿no? Entonces esto pues nos da también soluciones innovadoras para seguir construyendo una sociedad mejor, una sociedad más justa y sostenible. Muchas gracias. Conclusiones. Se implementaron métodos de comprensión de lectura analítica y crítica sobre estudio de interacciones sociales, rituales y creatividad. Estas nos proporcionan herramientas valiosas para entender cómo se construye la cohesión social de nuestras vidas cotidianas.
al integrar estas perspectivas teóricas para prácticas sociales que podemos utilizar para una sociedad más unida e innovadora. Asimismo, este conjunto de pensadores nos permiten hacer comprensiones acerca de las interacciones sociales, enfatizando la importancia de estos temas para la interacción social, entendiéndola no solo como un proceso mecanicista de roles y normas, sino que también una dinámica social y creativa permite la adaptación y el cambio dentro de las comunidades.